Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El aroma a la Star Wars Celebration y a la temporada con sabor Star Wars ante Andor 2 Masters parece que se acerca, porque en estos momentos estamos teniendo tres grandes noticias sobre diferentes cosas de Star Wars que tienen que ver por un lado con Ahsoka temporada 2, que está revelando mucha carnita y cosas claves de su rodaje, pero también ya tenemos un adelanto muy en concreto del propio Jon Favreau de la película del Mandalorian, y por si fuera poco, Rick McCallum, el productor de las precuelas, ha revelado mucha carnita de la cancelada serie Star Wars Underworld. Así que vamos a revisar toda esta información de estos tres temas Masters en 3 puntos, así que síganme porque los tres temas están buenísimos. Y es que en primer lugar, Masters, tenemos que hablar justamente de la cancelada Star Wars Underworld, que recordemos que hace unos años atrás justo se reveló todo el piloto de esa serie, donde veíamos a varios Stormtroopers y a una rebelde siendo perseguida en los mundos bajos de Coruscant, porque esta serie se iba a tratar justamente de los mundos bajos, y sabemos que George Lucas junto con su productor Rick McCallum avanzó muchísimo en la preproducción de esta serie, una que terminó cancelada. ¿Eso significa que no pediremos pizza? Y lo interesante de esto, Masters, es que en la lejana Star Wars Celebration 3 del 2005 se había confirmado esta serie live action que se estrenaría supuestamente en el 2009, el mismo día que se hizo el anuncio de la Clone Wars, que sabemos que esa sí se estrenó en el 2008. Pero lo interesante de esto es que el productor de cabecera de las precuelas de George Lucas, o sea el mítico Rick McCallum, pudo dar nueva carnita en una entrevista larga y tendido en el podcast Indie Chronicles. Y este productor de George Lucas Masters, que estuvo codo a codo junto con él durante las precuelas, uno que fue muy criticado en su tiempo por haberle dicho prácticamente todo que sí a George Lucas, o eso dice el mito o el rumor, pues justo pudo dar muchos más detalles de lo que planearon hacer con Underworld y por qué se canceló. Y él en esta entrevista con este podcast Masters explica que buscaron un socio del calibre de HBO para poder hacer esta serie, porque básicamente la serie de Underworld costaba $40 millones en su tiempo por episodio. O sea, ese costo Masters era carísimo, porque series de alto renombre como Game of Thrones llegó a gastar como 20 o 30 millones en la actualidad por episodio. Ni qué decir que series como el Mandalorian gastan completitas 100 o 120 millones toda la serie. Y por eso explica Rick McCallum que buscaron a HBO para que fuera su socio para producir esta serie. Incluso señala que para Underworld llegaron a tener 60 guiones completitos, los cuales pasaron 3 tratamientos distintos de borrador. O sea, los tenían bastante avanzados. Incluso McCallum dice que quería que John Williams hicieran toda la música de estos capítulos. Y en resumen, según McCallum nos dice, los episodios de esta primera serie live action que iba a ser Underworld iban a ser la cosa más oscura, violenta y sexy de la que se tenga registro en Star Wars. O sea, va a ser un contenido muy adulto y complejo, similar a lo que hemos visto, por ejemplo, en la actualidad en Andor. Y a los ojos de McCallum Masters, él dice que hubiera hecho estallar todo el universo de Star Wars en algo revolucionario, porque era algo adulto. Básicamente, McCallum dice que esa es la mayor decepción de su vida, no poder concretar Underworld en su tiempo, porque esta serie estaba planeada para 2009 y nunca se hizo. Incluso en esta entrevista, en un cierto momento, McCallum bromea, diciendo que si Lucas y él hubieran hecho Underworld, quizás Disney nunca le hubiera comprado esta franquicia a George Lucas. Aunque, ojo, Masters, McCallum lo dice como broma y hasta se ríe. Pero en resumidas cuentas, McCallum concluye que no hicieron esta serie porque era demasiado cara. O sea, una temporada de unos 10 episodios hubiera costado unos $400 millones. Prácticamente más del presupuesto de 2 películas. Incluso señala McCallum Masters que cuando discutieron este proyecto con HBO, para que este estudio fuera su socio, pensaron en darle inclusive una nueva película de Star Wars como para que esto fuera un incentivo para que se hiciera esta serie. Pero en esencia, además de por su alto costo, esta serie no se hizo porque este productor con el que estaba negociando de HBO estuvo dentro de todo un gran escándalo, y esto fue días previos antes de que McCallum y Lucas se vieran en el rancho Skywalker con este productor de HBO. Así que por este escándalo y por el alto costo, esta serie de Underworld nunca se hizo, lo cual todos lo lamentamos. Pero claro, Masters, si quieren saber más de lo que tenía esta serie, hice un video completito hace unos años que les recomiendo ver bastante. Pero en segundo lugar, Masters, tenemos que pasar a un interesante adelanto de la próxima película de Star Wars para mayo de 2016, como lo es Mandalorian y Grogu. Yes. Y es que en el marco del festival South by Southwest allá en Austin, Texas, estuvo el propio Jon Favreau dándonos carnita pura, Masters, y un breve adelanto de la película del Mandalorian, algo que inclusive las fuentes oficiales de Disney también confirmaron. Y es que ahí en un panel hablando de tecnología, Masters, hablaron de cómo se integraban cosas del Mandalorian justo también a los parques de Disney. Incluso dieron un breve adelanto de cómo van a mejorar la atracción del Galaxy's Edge, esa del Smuggler's Run con el halcón milenario, mostrando cómo el Mandalorian y Grogu estarán unidos a esta atracción y cómo veremos también el Rey
Razor Crest junto con el halcón milenario en una misión. Inclusive mostraron varios concept arts del Razor Crest en Bespin junto al halcón milenario haciendo esta misión, o también de Tatooine viendo un Sandcrawler, o hasta de los restos de la Estrella de la Muerte junto con un montón de TIEs ahí después de la batalla de Endor. Eso es parte de lo que se mejorará el Smuggler's Run teniendo algo del Mandalorian de cara al estreno de esta película. Pero el detalle jugoso que también se mostró en el festival de South by Southwest es que estuvo ahí el propio Jon Favreau, Masters, y pudo dar un breve adelanto de la tecnología que usaron en la película de Mandalorian y Grogu, mostrando en concreto y confirmando que veremos a los droides BDX, o sea, básicamente el mismo modelo de BD-1 pero de tiempos de después. Y ahí pudimos ver las primeras 4 fotos oficiales del set de Mandalorian y Grogu encabezando la cosa estos droides BDX. Fotos, Masters, que son digamos las primeras miradas públicas de esta película, muy aparte a ese trailer que vimos en la D23 del año pasado en agosto del 2024. Lo jugoso de esto, Masters, es que si nos fijamos en estas imágenes con estos coloridos droides BDX, es que ellos están en la base de Adelphi de la Nueva República. La misma base que vimos justamente en el Mandalorian 3, que sabemos que estará presente en esta película, porque ahora Din Djarin hará misiones para la Nueva República, donde Sigourney Weaver será una coronel de la Nueva República que le dará misiones como si fuera un 007. Pero también Jon Favreau, Masters, como un adelanto a esta película, mostró los animatronics de estos droides BDX junto con los pequeños Sanselans, unos que ya vimos en la temporada 3 y que están confirmados que volverán para esta película, tal cual lo dijo Jon Favreau. Y en este panel, Masters, presentó que los Sanselans ya habían sido utilizados en el episodio 9 de la saga y que básicamente pues son técnicos pequeños de droides. Por eso van junto con los droides BDX y presentó en concreto a un nuevo Ansellan que no es Babu Frick, sino un reparador de droides llamado Otto. Así que tanto los droides BDX como los Ansellans, Masters, estarán confirmados para la película de Mandalorian y Grogu, tal y como lo vimos en un shot en el trailer de la D23, donde Grogu estaba en medio de un cascarón de un astromecánico junto con 2 Ansellans. Así que esto pues empieza a unir las piezas de qué podemos esperar de cara a la película de Mandalorian y Grogu como un breve adelanto, que yo estoy muy seguro, Masters, que tendremos el primer adelanto oficial ya como trailer, esto en la próxima Celebration en abril. Así que estamos pues a 40 días de ver algo mucho más concreto de esta película de Jon Favreau y Dave Filoni. Pero justo aquí, Masters, tenemos que hablar de nuestro punto tercero y final en torno a Ahsoka temporada 2 que se graba en este año. I choose to live. Y es que aquí quien pudo dar nuevos detalles, Masters, fue uno de los mejores insiders que hay en Hollywood, como lo es Daniel RPK en su Patreon exclusivo. Y aquí RPK dijo 2 cosas clave que son muy importantes. Por un lado, reiteró algo que ya sabíamos, que Ahsoka se graba el próximo mes de abril de este año, o sea, prácticamente a la par de la Celebration, pero justo matizó algo clave que impacta en la Celebration y lo que podemos ver con Ahsoka 2, ya que RPK confirmó que grabarán Ahsoka 2 en los últimos días de abril. Y ya sabemos, Masters, que la Celebration va de 18 al 20 de abril, o sea, la temporada 2 de Ahsoka la grabarán después de la Celebration. Y eso para nuestros pesares son malas noticias, porque quiere decir que no veremos casi nada de Ahsoka 2 como un adelanto o un trailer en la próxima Celebration, porque de seguro no tendrán casi nada grabado. Esto no resultará como tú crees. Y ojo, aún hay ciertas esperanzas, porque a veces lo que dicen los insiders termina modificándose con los días de cuando se inicia Lucas en el rodaje de alguna cierta serie, tal y como pasó el año pasado con la cinta de Mandalorian y Grogu, que comenzó en sus rodajes en días distintos a los que los insiders esperaban. Pero también Daniel RPK Masters mencionó algo sobre nuevos personajes que podemos esperar en Ahsoka 2, ya que mencionó que ahora mismo Lucasfilm está casteando 2 nuevas actrices femeninas en roles de soporte para esta temporada 2. O sea, esto pinta que serán nuevos personajes femeninos que no sabemos de qué se pueda tratar. Pero dado el contexto que tenemos en Ahsoka 1, Masters, esto bien puede tratarse de nuevos oficiales o agentes de la Nueva República, o por otro lado podría ser que estemos viendo nuevas dathomirianas. Eso es lo que creo más posible, porque sabemos que Thrawn volvió a Dathomir y ahí tiene su centro de operaciones, y básicamente lleva un montón de ataúdes con potenciales zombies no muertas hermanas de la noche. Así que hagan sus apuestas, pero esto sí me parece que es un detalle importante, porque veremos más personajes muy ricos en esta serie, y esto se sumará a los anuncios que veamos en la próxima Celebration, donde seguramente se nos presentará a Rory McCann como el nuevo Baylan Skoll, que sabemos que este actor fue muy importante en la serie de Game of Thrones como el perro. Y ojo, entre las cosas que podemos esperar con Ahsoka 2 de cara a la Celebration, ya sabiendo que hay un panel confirmado para esta temporada, aquí yo diría, Masters, que la neta es muy complicado que tengamos un trailer así en forma con algo grabado, porque como nos está diciendo RPK, prácticamente
técnicamente Filoni va a grabar después de que acabe la Celebration. O sea, Ahsoka 2 se grabará por ahí del final de abril durante todo el verano del hemisferio norte hasta el comienzo del otoño de este 2025. Y esto también quiere decir que seguramente no tendremos que esperar tanto para ver el estreno de Ahsoka 2. Pero lo importante de lo que podríamos ver en la Celebration en torno a Ahsoka 2 es que nos puedan confirmar cuándo se dé la fecha de estreno, que yo doy por descontado, Masters, que seguro veremos algunos concept arts de cómo se verá la temporada 2 de Ahsoka que pueden ser oro puro. Incluso bien puede ser que nos tiren el mega bombazo entre las sorpresas de la Celebration. Como ya han dicho varios insiders, Masters, que Temuera Morrison estará como Rex en esta temporada 2, o que incluso se confirme a Hayden Christensen, que sabemos que estará allá en Japón junto con Rosario Dawson, y que nos tienen alguna sorpresa de que volverá Ariana Greenblatt como la joven Ahsoka, o también el amo del terreno alto, Ewan McGregor, volviendo como Obi-Wan Kenobi en un flashback, y hasta en una de esas la propia Padme Amidala. Esto como lo hemos escuchado de parte de múltiples insiders de los últimos meses. Hello there. Vaya, creo que estas pueden ser algunas de las sorpresas muy realistas que podemos ver sí con Ahsoka 2 para la próxima Celebration, ante la falta pues de un tráiler porque no estará grabada esta temporada cuando la veamos en la Celebration. Lo importante de esto, ya conociendo sus fechas de rodaje entre abril hasta el comienzo del otoño de este año, es que las series en Disney Plus y en concreto lo que pasó con Ahsoka 1 es que esta se estrenó justo 10 meses después de que acabaron el rodaje. O sea, esto implica de una enorme manera, Masters, como una especulación responsable, que el estreno de Ahsoka 2 podría darse en una fecha muy realista entre junio a agosto de 2026. Eso es lo que yo veo como una fecha muy probable, como para que el estreno de Ahsoka 2 y Mandalorian y Grogu hagan un poderoso tándem dominando el verano del 2026 de mayo hacia agosto del próximo año. Y eso puede darnos pues gordos momentos de Star Wars en buena parte del próximo año. Así que esto nos da un contexto mucho más claro de cuándo esperar Ahsoka temporada 2 y también por sus fechas de rodaje cuándo se pueden filtrar ciertas cositas pues que nos puedan dar noticias este año. Pero también esto nos ayuda a temperar nuestras expectativas con Ahsoka 2, Masters, porque estoy casi seguro que no tendremos un trailer así en forma. Porque Ahsoka 2 pues será el plato principal de la próxima Celebration 2026 en abril. Así que todo esto pues nos da un poco más de carnita pues de qué esperar de Ahsoka temporada 2. Pero si también quieren saber más sobre acerca de las nuevas revelaciones sobre el nuevo villano que habrá en la nueva Orden Jedi post secuelas, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.